La carne es probablemente la peor manera de tratar el pecado de otras personas. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo de día miércoles. Julito, ¿cómo estás? Muy bien, Iván. Eso. Muy bien, aquí adolorido de hacer ejercicio. Sí, me acabas de recordar. Lo siento. Que Julio está haciendo ejercicio esta semana como cada enero. Bueno, No, ya estamos en febrero. Estamos en febrero, Está sí. bien, está bien. Aquí Mira, estamos tratando. Estamos hablando de esto, un grave problema llamado pecado. así Una se llama. tragedia llamada pecado. Una tragedia llamada pecado. Y hemos aprendido varias cosas. Por lo menos yo he aprendido varias cosas. Una es que Dios desea que seamos santos. Ah, sí. Lo dice en el Antiguo Testamento, lo dice en el Nuevo Testamento, y tú definías qué es eso, qué es ser Sí, santo. realmente la idea de santidad es estar apartado, Sí. apartado para Dios, apartado para lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y por supuesto es apartado en la dirección en la cual Dios está Sí. apartado. O sea, Dios es especial, tiene un lugar especial en la realidad, Sí. y eso le produce ser el ser que es, si puedo decirlo así. Sí. Dios estuvo un poco confuso eso, ¿verdad? Pero es la pureza de él. Tú no lo hemos mencionado, pero dice Isaías que hay 4 seres alrededor de él y que le dicen santo, santo, santo. Sí. Todo el Sí, tiempo. sí. Eso es lo que Sí, entiendo sí. yo. Y es, o sea, magnifican la santidad de Dios, Sí, sí. la pureza de Dios. Y nosotros, dice la Biblia, que Él tiene el deseo que seamos apartados de pecado. Y lo que hemos aprendido es que esto no es santurronería, No. es legalismo, no es religiosidad, No. no es, tú lo decías, no es la moral regida por la conducta cultural, no es nada de esto, es parecernos a Dios, de eso se trata. Y esto es la antítesis del pecado. Correcto. O sea, fuimos por ahí porque necesitamos entender por qué el pecado es malo. El pecado es malo porque es una tragedia, es porque está en el lado opuesto de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y lo que aprendimos el día de ayer para mí fue muy valioso. Tú dices, porque lo que queremos ver esta semana, porque habría varios aspectos que podríamos conversar sobre el pecado, es cómo la iglesia debe tratar el pecado. Eso es lo que estamos viendo. Y tú nos compartiste un pasaje en Proverbios que decía que con misericordia y verdad. Sí. Y que los dos elementos tienen que estar muy bien equilibrados. Proverbios 16:6 es el pasaje. Proverbios 16, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y vimos Gálatas capítulo 6, versículo 1, que yo leí, tú me dijiste, ese iba a leer yo, que dice que... Y lo vamos a leer en algún momento que otra vez. cuando alguien peca dentro de la iglesia, vosotros que sois maduros, no me acuerdo cómo es que le dice, espirituales, tienen que restaurarle con espíritu de mansedumbre. Entonces que el propósito de alguien que está pecando, de acercarnos a él, es para restaurarle. Realmente yo te dije otra cosa, el propósito es la gloria de Dios. La gloria de Dios, es sí. la gloria de Dios. Y la vía es precisamente ayudarle a la otra persona a restaurarle para que pueda dar los frutos dignos de arrepentimiento y pueda vivir una vida que glorifique a Dios. O sea, el objetivo final es Dios y su gloria. Eso creo que es importante. Y yo pensé, porque nos quedamos cortos en algunas cosas, porque hablando de iglesias... En la estatura, nosotros dos. Tú Sobre todo sabes, comparado con Steve. Mira, tú sabes que en la vida de iglesias a veces hay dos extremos, y eso sí lo mencionabas. Uno es, aquí estoy con la Biblia viendo pecado, y entonces yo voy y aquí le doy un bibliazo de esas de Biblia de púlpito de los años 70, que era una Biblia como de 60 centímetros. Ese es un riesgo, sin nada de misericordia, sin nada de gracia. Sí. Pero otro riesgo es, aquí cada uno hace lo que quiera, y la verdad es que yo no puedo andar viendo el que está pecando. Mira, valga el comercial. Sí. Hace una semana más o menos hicimos un crossover de El Reto de Hoy con el otro podcast de Vida Nueva. Que salió este lunes pasado. Sí, salió el lunes pasado. Relevantes. Sí, relevantes. Y entonces en este podcast lo que estábamos haciendo era conversando sobre iglesias tóxicas. Fue muy bueno porque fue en vivo, fue en algo que llamamos paradigma de Vida Daniel Nueva. Figueroa y Carlitos Martínez. Sí. Aunque
equipo completo está con Marco y Marcos. Y yo te digo un solo, sería bueno tenerlos acá en algún momento, un crossover. De hecho, ahora, ahí nos comprometimos. Un crossover al revés, ¿verdad? Traerlos acá al reto de hoy. Pero a mí me encantó el tema. El tema que tocamos con ellos fue iglesias tóxicas. Sí. Iglesias tóxicas es lo que acabas de describir, es precisamente el concepto principal de iglesias tóxicas. Y tú fuiste en el programa lo viste desde otro ángulo también. Pero iglesias tóxicas está comprendido por muchos como lo que acabas de decir. Es un grupo de hermanos que está, hermanos voy a decir, líderes la mayor parte de veces, que está señalando con el dedo acusador, como dice el libro de Isaías, con un rayo en la mano, como hacía Zeus, ¿verdad? Sí. Con el martillo de Thor en la mano, ¿verdad? Y con todo el peso de la ley, tratando de hacer que la... Ahora tiene un hacha. De verdad. Con todo el peso de la ley para hacer que la otra persona pues se arrepienta supuestamente. Una parte es control, una parte es ira, una parte es... y todo está disfrazado del deseo de la santidad. Sí. Entonces es bien complejo. Esa no es la vía. Del celo. Sí, del celo de la santidad. Esa no es la vía. Yo te propongo dos cosas, porque yo te dije ayer que habláramos sobre pasos, algunos pasos, y luego me arrepiento de eso, porque quisiera decirte los no pasos que tendríamos que dar, la vía incorrecta, y tú acabas de poner quizás el camino abierto para esto. Yo creo que hay 4 áreas que son la manera en que no debemos tratar el pecado. 4. Y te las voy a... Estamos diciendo ahora como iglesia. Como iglesia. Como iglesia, como creyente, o sea, como cristianos, no, como cristianos con otros cristianos. Pero sí estamos de acuerdo que estamos, porque cuando comenzamos sobre la serie, es en el contexto de la iglesia especialmente. Es en el contexto de la iglesia, o sea, es cristianos viendo a otros cristianos en pecado. Porque quien no está siguiendo a Jesús, quien no tiene una relación con Dios, yo sé que esto que te voy a decir no es un pasaje bíblico, pero otro pecado es una raya más para el tigre. Sí, o sea, lo que necesita la persona que no tiene a Jesús, la forma de tratar el pecado es presentándole el Evangelio. El Evangelio va a tratar con el pecado de la persona. Sí. El problema es cuando ya somos cristianos y ya fuimos perdonados y ya estamos supuestamente siguiendo a Jesucristo, pero de todas maneras seguimos con un comportamiento que no es el correcto. Entonces hay 4 cosas que no debemos hacer. Te las suelto las 4 y luego las discutimos. Y yo creo que la crítica, el chisme, la apatía y la tolerancia son 4 formas con las cuales no debemos tratar el pecado. Estoy muy de acuerdo, pero volvamos a verla. ¿La crítica? La crítica, o sea, la actitud de andar, quizás la crítica con murmuración, andar hablando con los demás. Con murmuración es todavía más complejo, pero tú sabes, la crítica es dentro del corazón. O sea, la Biblia dice que no debemos juzgar para no ser juzgados. Ese es alguien me dijo que ese es el Juan 3:16 de esta generación. O sea, es el pasaje que todo el mundo conoce. Pero es cierto, o sea, no deberíamos andar criticando en el corazón. Es peor todavía cuando lo agarramos esa crítica y lo llevamos a nivel de murmuración y hablamos con otras personas. Pero si alguien dice, no, yo no he hablado con nadie. Yo pienso que el hermano es un impío, incircunciso, filisteo, ¿verdad? Que se merece el juicio de Dios sobre él y qué barbaridad lo que está haciendo, pero yo no he hablado con nadie. Ese corazón crítico es un corazón que Dios no quiere. O sea, ese corazón criticón, porque eso ya no es ni crítico. Mira, yo estaba pensando en el contexto de lo que vimos el día de ayer, que aquí hay una palabra clave, y yo sé que suena a esas cosas, pero es amor. Amor, claro. O sea que cuando uno ve esta misma circunstancia en alguien que uno ama, yo pienso de manera un primo o un tío o tu papá o tu hijo, tu hermano, que tú lo ves que anda mal, te duele. Te duele. Y más que solo señalarlo, lo normal, lo natural, es que por amor trates de hacer algo. Proverbios dice que el amor cubrirá todas las faltas. Sí. Y el Nuevo Testamento dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Sí. Entonces realmente cuando uno ama a alguien, va a tratar ese pecado de la manera correcta. No dice que el amor pasará por alto todas las faltas, ni dice que el amor pasa por alto la mayor parte de pecados, porque esto que te voy a decir no es un versículo tampoco. El amor no quita conocimiento. No. O sea que yo te amo, ¿verdad? Te amo a ti como mi hermano,
pero puedo ver las áreas en las cuales necesitas crecer, que ¿Cuál? ahí después te la digo. Me preocupaste ya. Sí, y viceversa, o sea, que amor no quiere decir que me voy a cegar y voy a poner una venda en los ojos. Algunos no quieren ver los problemas de los suyos. Sí, y entonces son alcahuetes, ¿verdad? Y no tratan bien, o sea, nunca resuelven los problemas. Pero el amor es la fuerza motivadora que nos permite ir, y porque amamos a Dios, y buscamos su gloria, vamos a ir a hablar con la otra persona, porque amamos a la persona, vamos a ir a tratar con ella, y vamos a ir con la actitud correcta. Pero una actitud criticona, como tú acabas de decir, es totalmente carente de amor. Sí. O sea, esa es una actitud de superioridad. Sí. El criticón siempre se siente superior. Yo estoy mejor y por eso te puedo señalar. Sí. Y no implica posición en la vida. No. O sea, los hijos critican a los papás y los subalternos a los jefes. Y los ciudadanos a las autoridades. Ajá. O sea, porque aunque en la posición están de otra forma, si yo estuviera ahí, lo haría diferente. O si yo fuera el papá, lo haría diferente. Si yo fuera el pastor, lo haría diferente. Si yo fuera el jefe, lo haría diferente. Y aquí los espero, ¿verdad? Cuando ya viene la verdad. Sí. Entonces número uno es un corazón criticón. Peor que esto es chisme. Uh-huh. O sea, tú encontrás a alguien en pecado en la iglesia, un hermano en Cristo. En la iglesia me refiero a que está en la iglesia, no necesariamente que está dentro de las 4 paredes de la iglesia, pero está en otro lugar. Y entonces no solamente tengo una actitud criticona, sino que voy a hablar mira, fíjate que yo vi a con otro, no con él. Con otro, sí. Yo fui a hablar, yo fui a fulano de tal, y entonces entre los dos le echamos limoncito, le echamos chilito, ¿verdad? Lo hacemos sal. Picadillo, le hacemos sal, ¿verdad? Y entonces poquito a poquito nos deleitamos comiéndonoslo. Y la Biblia dice claramente que eso no debe ser. Levítico dice que no debemos andar chismeando entre el pueblo. E inmediatamente dice que no tenemos que atentar contra la vida de nuestro prójimo, porque yo Jehová. Sí, yo Jehová afirma, ¿verdad? Levítico 21. Porque es esta, o Levítico 19, ahora ya voy a buscarlo, pero es esta parte en la cual Dios dice, no hombre, es que atentar contra la integridad moral de la otra persona es como atentar contra la vida de otra persona. Y alguien puede decir, pero no tiene ninguna integridad moral, ni nosotros tenemos la autoridad para chismear. O sea, chisme es del diablo. O sea, no sé cómo decirlo. Totalmente. Entonces, nunca debemos reaccionar al pecado de otra persona, ni con una actitud criticona, ni con chisme, ni con apatía. Ajá, aquí están los otros dos que son extremos, antitéticos, ¿verdad? Sí, son extremos. Uno es, no me importa. Uh-huh. O sea, no me importa. Sí. No me importa, ¿verdad? No me digas nada. Yo describía algo ahí que yo veo que ahora es más común. Es cada uno su vida dentro de la iglesia. O sea, estoy hablando, por eso te digo, para mí es importante. Pero cada uno su vida, y si tú estás pecando de esta manera, pues a mí no me interesa. Esa es tu vida, tu relación con Dios, y tú arreglala. Y yo tengo mi relación con Dios. Sí. Eso es no entender lo que Dios ha establecido para la iglesia. Sí. Tú citaste Gálatas capítulo 6 ayer, y dice, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta. Yo te decía que es importante entender que nuestro rol no es investigativo, no es detectivesco. No somos policías del pecado. No vamos detrás de esto. Hay un pasaje en 1 Juan capítulo 5 que dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá. Y cuando veamos las cosas que debemos hacer, creo que este pasaje tiene mucha relevancia. Pero dice, se lo topó. Se vio a un hermano cometer algo. No es que andaba, una vez más, investigando, ¿verdad? Yo conocí a alguien que me dijo, un pastor que me dijo hace mucho tiempo, cuando las redes sociales comenzaban, me dijo, y no era de acá, de El Salvador, pero me dijo, yo estoy en las redes sociales, ¿sabe usted para qué? Me dijo, ¿para qué? Para saber en qué cosas andan mal los hermanos de la congregación. Qué tremendo, y yo pensé, de las redes antisociales, de las redes sociales, y qué barbaridad. Pero no es que tenemos una labor investigativa, pero por otro lado, ahí viene fulano, ¿verdad? Que conocemos que es creyente y lo vemos en una circunstancia escandalosa, ¿verdad? Y mejor no nos metemos. Uh-huh. Es apatía. La apatía es una de las
de los principales destructores del cuerpo de Cristo. Sí. Es terrible. Sí, es terrible. Y otra vez, la apatía es una de las formas contrarias al amor. No me interesa, no me interesa. Cuando tú diste un montón de pasajes de la Biblia que dicen los unos a los otros, Sí. Dice que tenemos que amonestarnos los unos a los otros. Y hay un montón de pasajes que nos animan a que por amor consideremos al otro. Y no para criticarle, sino para ayudarle. Para ayudarle, que quizás vamos a dejar eso para mañana. ¿Cómo se trata entonces? Si no se trata por la vía de la crítica, si no se trata por la vía del chisme, si no se trata por la vía de la apatía, y yo voy a poner algo que a veces se confunde con apatía, pero yo creo que es todo lo contrario, es tolerancia. Sí. Tolerancia es yo entiendo el pecado en el cual estás, yo creo que es pecado, pero así dejémoslo. Lo paso. Lo paso. Ajá. Así dejémoslo. O sea, yo te he contado cuando estábamos comenzando Vida Nueva hace muchos años, 30 y pico de años, llega alguien a una reunión, no sé si te lo he contado alguna vez acá en el Reto de Hoy, pero llega alguien a una reunión y dice, hermanos, es una reunión de hombres, y dice, hermanos, yo quiero decirles, yo quiero contarles algo, dijo. Entonces, la reunión de este grupo, y era pequeñito, ¿verdad? Y entonces decimos, o sea, ok, sí, fulano, dinos. Yo quiero decirles que tenía unos cuantos meses de estar llegando a la iglesia. Yo quiero decirles que la mujer con la que yo llego todos los domingos no es mi esposa, dijo. Y entonces, y entonces se hizo el silencio, ¿verdad? Porque, ¿qué hacemos? Y dice alguien nuevo también, dice, hermano, no hay problema. O sea, si todos tenemos alguna situación en la vida, no, dígale que es bienvenida, que no sé qué. Entonces, digo, no funciona así, o sea, no funciona así. Tenemos que, había que ayudarle a este hombre, porque creo que no era solamente decirle pecador y sacarlo a patadas de donde estábamos, había que ayudarle, y eso fue lo que hicimos. Y entender si era porque creo que esto es lo que cambia todo, si era un no creyente, o si era un creyente. Sí. Porque eso cambia toda la dinámica. Este era un creyente. Este era un creyente. Yo te decía que... yo creo que era creyente creído. Era un creyente. Me impresiona cuando uno pasa por las cartas de Apocalipsis a las iglesias, que le dice Dios claramente, bueno, yo tengo unas cosas contra ti porque tú aceptas ahí a una mujer que se llama Jezabel, sí, y que hace eso. Y también le dice, y tengo unas cosas contra ti, le dice a otra, y también creo que a esta, que le dice que tú permites ahí a los nicolaitas. O sea, tú toleras, le dice, sí, a los nicolaitas. Y hay en Corintios otros pasajes donde dice, ustedes tienen un hombre ahí que tiene la mujer de su padre. Y están envanecidos. Sí, ajá, y lo han pasado, lo han tolerado. Y eso yo no lo acepto. Sí. Uno tiene que tener cuidado, porque la tolerancia es lo que está de moda. Sí. No se meta, hermano, tiene este problema, pero está buscando a Dios, está aquí. Entonces creo que hay un tratamiento. Todos son bienvenidos, cual sea su situación, sí, para buscar a Dios y para cambiar. Sí, por el proceso de cambio. Ajá. Entonces, estas cuatro áreas, sí, la crítica, sí, el chisme, la apatía y la tolerancia, yo te las resumo en un término, okay, para nosotros: carne. Ajá. Yo creo que nosotros nunca debemos tratar el pecado de manera carnal. Okay. O sea, el problema es cuando vemos la carnalidad de otro y la forma de reaccionar es carnalmente. Uh-huh. O sea, y entonces mi carne me hace sentirme superior y le critico. Mi carne me dan ganas de compartir con otra persona y chismeo al respecto. Mi carne quiere vivir la vida tranquila, entonces me vuelvo apático. O mi carne quiere quedar bien con la otra persona, que eso es lo que, sí, regularmente pasa, y entonces me vuelvo tolerante. Entonces la carne no puede ser tratada con la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, dice el libro de Juan, es espíritu. Entonces el pecado se debe tratar de forma espiritual, pero de eso vamos a hablar mañana. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es tomar la decisión de que, sea cual sea la circunstancia que estamos enfrentando al ver el pecado en otras personas, nosotros no podemos reaccionar carnalmente. No puede haber crítica, no puede haber chisme, no puede haber apatía y no puede haber tolerancia hacia algo que ya está dañando a Dios. Y reaccionar carnalmente sobre la carnalidad de otras personas es solamente poner carne sobre carne, y eso no funciona. Tremendo. Y a ti que nos ves
pues, a ti que nos escuchas, crítica, apatía, chisme, ¿cuál era el otro? Tolerancia. Y tolerancia no son la forma en que se trata el pecado, ni dentro de la iglesia, ni como creyentes. Y a veces tenemos que decir un no rotundo a nosotros, y a veces quizás tenemos que decirle un no rotundo al que nos viene con el chisme, Sí. o nos viene con la tolerancia, y dice, así no funciona la cosa. Mañana vamos a ver de qué manera sí se trata el pecado. Hoy vimos las novias, mañana vamos a ver las vías. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.